Hola compañeras y compañeros, en esta presentación estaremos explicando algunos de los puntos más importantes de las últimas clases, que es qué estudia la filogenia, las causas y efectos de los cambios anatómico-morfológicos en el ser humano, así como la evolución filogenética del sistema nervioso y las similitudes y diferencias más importantes que tenemos los seres humanos y otras especies animales en diferentes áreas como la bioquímica, genética, anatómico, morfológica, embriológica y comportamental. La filogenia. ¿Qué es la filogenia? Es la historia evolutiva de un grupo de especies u organismos, incluyendo las relaciones y patrones de ramificación entre ellos. Pero también se puede enfatizar que es un campo de estudio o una rama de la biología que se enfoca en las similitudes y diferencias genéticas, morfológicas y bioquímicas entre los organismos para determinar sus relaciones evolutivas. ¿Qué importancia tiene la filogenia? Primeramente, juega un papel crucial en la comprensión de la biodiversidad de la vida en la Tierra y cómo ha evolucionado a lo largo de millones de años. También se utiliza para reconstruir la historia evolutiva de la vida en la Tierra y desarrollar sistemas de clasificación precisos. La filogenia se basa en la idea de que todas las formas de vida están relacionadas entre sí y tienen un ancestro común. ¿Cuáles son las causas y efectos de los cambios anatómico-morfológicos en el ser humano? Los humanos somos probablemente la especie más singular que jamás ha existido. Tenemos cerebros extravagantemente grandes que nos permiten construir complicados artefactos, entender conceptos abstractos y comunicarnos usando el lenguaje. ¿Cómo evolucionó una criatura tan singular? En este ancestro, un gen llamado RNF213 comenzó a evolucionar rápidamente. Esto puede haber estimulado el flujo de sangre hacia el cerebro al ensanchar la arteria carótida. Con respecto a nuestras manos, son muy hábiles y nos permiten hacer bellas herramientas de piedra o escribir palabras. Esto puede deberse en parte a un fragmento de ADN llamado HACNS1, que ha evolucionado rápidamente desde que nuestros ancestros se dividieron en los ancestros de los chimpancés. En comparación con otros primates, los humanos no pueden morder con demasiada fuerza porque tienen músculos delgados en la mandíbula. Esto parece deberse fundamentalmente a una mutación del gen MYH16, que controla la producción de tejido muscular. Esto ocurrió hace entre 5 y 2 millones de años. Las mandíbulas más pequeñas pueden haber liberado espacio para que crezca el cerebro. En todas las poblaciones humanas existen variables morfológicas entre los dos sexos. Normalmente los hombres se caracterizan por presentar esqueletos más fuertes y robustos, comparado con las mujeres que son más débiles y gráciles. Cuando hablamos de la evolución filogenética del sistema nervioso, es muy importante que hablemos de cómo los seres humanos hemos ido evolucionando nuestro cerebro adaptándonos a las condiciones de nuestro medio ambiente. Hay que tener en cuenta que diferentes disciplinas científicas se han unido para estudiar las semejanzas y diferencias entre nosotros como seres humanos y otros animales y seres vivos, no solamente animales, ya que al comparar los comportamientos que tenemos y los que desarrollan otras especies, podemos saber si algunas de las respuestas conductuales, como por ejemplo defender el territorio, comerse o no a las crías, es decir, por el apego que tenemos con ellas, esto nos ayuda a entender cómo nuestro sistema nervioso se ha ido adaptando al medio ambiente que lo rodea y por otra parte cómo este entorno ha modificado la manera en la que se establecen no solamente los cambios morfológicos, es decir, en la forma y el funcionamiento de nuestro cuerpo, sino también la manera en la que se dan las conexiones neuronales dentro de nuestro cerebro. También es muy importante mencionar que a lo largo del tiempo se ha estudiado cómo el tejido nervioso de otras especies, no solamente la de los seres humanos, tiene cambios o tiene diferencias, no solamente, por ejemplo, el ser humano con otras especies, sino también con nosotros mismos, es decir, cuál es la variabilidad entre seres humanos considerando que somos de la misma especie y por lo tanto
por ejemplo, análisis del diseño del sistema nervioso de los invertebrados, ha llevado a conclusiones como, por ejemplo, que no se alcanza el mismo nivel de fuerza en la transmisión del impulso nervioso de las neuronas. Eso es algo muy característico de los seres humanos y por eso disciplinas como la biología y la psicología han tratado de estudiar las diferencias y las semejanzas entre los comportamientos de los seres humanos y otros animales como respuestas a su entorno. Otro de los aspectos que también resultan muy interesantes de responder sobre las similitudes y diferencias más importantes entre el ser humano y otras especies, tomando en cuenta tanto las áreas bioquímico-genéticas como anatómico-morfológicas, inmunologicas, comportamentales, tiene que ver con cómo podemos analizar qué diferencias hay entre otras especies y nosotros, por ejemplo, digamos algunos de nuestros parientes más cercanos, hablando filogenéticamente, que son los chimpancés. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio del doctor Svante Pavo del Instituto Planck de Antropología Educativa, él hizo una investigación, la publicó en la revista Science y llegó a la conclusión de que las diferencias que hay entre estos dos seres vivos, entre los chimpancés y los seres humanos, residen principalmente en la expresión de los genes y las proteínas del cerebro, ya que de acuerdo a lo que él menciona, las similitudes que hay entre los chimpancés y nosotros prácticamente es mínima, ya que compartimos 98.7% de similitudes genéticas, es decir, poco más del 1%. Por lo tanto, nuestro cerebro muestra patrones de expresión genética muy distintos debido a los niveles de expresión de los genes y las proteínas. Sin embargo, dentro de la estructura menciona que el cerebro humano aún tiene bastantes semejanzas con los de otras especies, a pesar de todo, ¿no? Y de hecho también hace un análisis histórico muy interesante donde dice que los seres humanos hemos mostrado un cambio muy acelerado respecto a otras especies a pesar de estas similitudes que tenemos. Entonces, por ejemplo, algo que mencionan otros estudios es que los vertebrados no humanos pueden sentir dolor, miedo y frustración, además de otras funciones como la aflicción o la angustia. Sin embargo, pues también hay otro tipo de terapias contemporáneas que tratan de hacer una distinción lingüística sobre qué tipo de dolor sienten, ¿no? Por ejemplo, las terapias más recientes, por ejemplo, relacionadas con la tercera generación, estas terapias, por ejemplo, relacionadas con la aceptación y compromiso que tienen entre sus autores a Hayes, dice que los seres humanos somos los únicos animales, digamos, los únicos mamíferos en el mundo que podemos sentir dolor existencial, dolor de estar aquí, reflexionar sobre el papel que tenemos en el mundo, a diferencia de otras especies.